¿verdad? Quiero dar gracias a todos aquellos quienes están haciendo posible la edificación de la iglesia allá en Villa del Mar, Bolivia, Chacoleco. Estamos ya en la fase segunda de la construcción y primero Dios, ya de aquí a unos 2-3 meses, si no nos falta, ¿verdad?, el recurso económico, vamos a poder ya concluir la construcción. Amén. ¿Están contentos por eso? Amén. Gloria al Señor. De alguna manera, hermanos, nosotros estamos trabajando para la expansión, acudiendo a ese llamado del Señor Jesucristo, que Él dijo: vayan y prediquen el Evangelio a todas las naciones, vayan y hagan discípulos. Así es que ese es el propósito y ese es el deseo que hay en la familia, en nuestros corazones, amados hermanos, es expandir el reino de Dios. No estamos aquí nosotros edificando una institución, edificando una denominación o algo por el estilo. Gloria a Dios por todas esas cosas, amados hermanos, pero el deseo es ayudar a esas personas, ayudar a que esas almas sean salvas. Amén. Y hay muchas almas que están siendo salvas, ya fueron bautizadas. Ahora pues estamos en la procura de esa construcción. Así es que damos gracias a Dios por sus ofrendas, todos quienes han aportado, de verdad. Y si deseas seguir aportando, quieres aportar, puedes sentirte libre en llamarnos para así de esa forma nosotros poder pues contactarnos también y recibir esa ofrenda. El reino de Dios avanza, hermano, con nuestras oraciones, pero también con el recurso económico. Amén. Necesitamos también el recurso económico, más allá de nuestros países que son pobres porque no tienen recursos, hablando de una pobreza económica. Gloria al Señor. Así es que estamos contentos, de verdad, porque estamos de vuelta. Es nuestro segundo servicio. El anterior domingo estuvimos reunidos junto con la iglesia americana, celebrando la resurrección, la Pascua, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesucristo, y tomando la Santa Cena, compartiendo también el pan, compartiendo una comida con los hermanos anglosajones, y fue una bendición. La verdad es que había un ambiente bastante agradable, bastante familiar, bastante cristiano, porque eso es lo que nos une a nosotros, es Cristo. Y fue una bendición de verdad, porque hubo ese ambiente muy bonito. Y los cantos, todo estuvo muy bueno. Muy bien. Así es que damos gracias al Señor por eso, hermano, porque así debe ser el cuerpo de Cristo. Debemos estar siempre unidos. Gloria al Señor. Quiero llevarte al libro de Romanos, amado hermano, Romanos capítulo 8, en su versículo 1. Vamos a centrarnos en esta porción de la Escritura. ¿Cuál? Romanos capítulo 8, en su versículo 1. Gloria al Señor. Y el encabezamiento ahí del versículo 8 dice: viviendo en el Espíritu. Y ese es el título, el tema que le he puesto a esta enseñanza, a esta predicación, y es viviendo en el Espíritu y por el Espíritu. Tal vez voy a tener una segunda o tercera enseñanza, pero quiero centrarme en esto, hermano. ¿Por qué? Porque he estado meditando en estos días, y casi siempre medito en esto, hermano, que hay 2 que 3 grandes enemigos que nosotros, bueno, hay un principal enemigo que nosotros tenemos, y ese es Satanás. Y Satanás, él usa sus armas, ¿verdad? Entonces, y usa sus armas, y el arma es el mundo. El mundo y sus deseos. El mundo y la corriente de este mundo, ese es el arma que el enemigo ha usado y siempre está usando, y mayormente en estos tiempos. Y la palabra del Señor dice que Satanás, entonces, nosotros somos atraídos, dice, hacia el pecado a través de nuestra concupiscencia. Y la concupiscencia no son más que la naturaleza carnal que nosotros tenemos. Y a través de esa naturaleza carnal, nosotros somos atraídos hacia el pecado, hacia ese deseo del mundo, y así Satanás muchas veces nos tiene atrapados. Y Dios quiere darnos a nosotros, hermanos, el entendimiento
para nosotros poder entender estas cosas y escapar del lazo del diablo, dice la Escritura, en el cual muchos están atrapados. El lazo del diablo es la corriente de este mundo. Él lanza sus deseos engañosos, pecaminosos, y entonces estamos muchas veces viviendo atrapados en esas tentaciones del enemigo a través del mundo. Y lo hace es a través de esa concupiscencia, la cual se llama carne. Amén. La cual se llama carne. Hay una naturaleza en nosotros, Pablo mismo lo dijo, estamos vendidos al pecado a través de esa naturaleza carnal. Pero también dijo el apóstol Pablo, más gracias damos a Dios por Jesucristo, porque Él nos liberta del poder del pecado y de los deseos de la carne. Amén. Quiero, entonces, capítulo 8 lo tenemos. Amén. Y dice la Escritura, ahora pues, ninguna condenación hay, dice, para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Diga conmigo, viviendo en el Espíritu y por el Espíritu. Ese es el deseo de Dios, hermanos. Si nosotros queremos realmente vencer a esa concupiscencia, doblegar a esa concupiscencia, vencer esos deseos carnales, Dios nos dice, Dios nos exhorta, Dios nos anima a que nosotros vivamos por el Espíritu y en el Espíritu. De la única forma que nosotros podemos vencer es viviendo en el Espíritu. Amados hermanos, entonces Dios quiere hacernos conscientes nosotros que para vencer eso debemos de vivir en el Espíritu. Amén. Entonces, oiga lo que dice. Ahora pues, número 1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. En primer lugar, amados hermanos, para nosotros poder vencer estos deseos de la carne, para nosotros poder vencer al enemigo con esos deseos del mundo a través de la carne, nosotros debemos de entender de que, número 1, debemos de estar en Cristo. Número 1. La palabra del Señor dice que el mundo entero está bajo el maligno. O sea, en otras palabras, de que el mundo, los que están en el mundo, siempre ellos están bajo la dirección del diablo, bajo la dirección de los deseos mundanos, de los deseos pecaminosos. Pero el que está en Cristo, dice la Escritura, que es nueva criatura, que las cosas viejas pasaron, que toda esa naturaleza pecaminosa, o sea, ya no tiene poder sobre nosotros. En otras palabras, entonces, para nosotros poder vencer en contra de estas tentaciones del mundo, primeramente nosotros debemos estar en Cristo. ¿Qué significa eso? Significa de que es todo aquel que le ha recibido al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Ahora, ¿por qué nosotros debemos de valorar esto? Mira lo que dice. Ahora pues, ¿por qué? Porque hay una condenación. Si hay algo que nosotros nos debe de motivar y nos debe de esforzar para nosotros no vivir en estos deseos carnales, amados hermanos, es porque hay una condenación. Recuerdo yo que antes de conocer a Cristo, cuando vivía muertos en delitos y en pecados en el mundo, cuando hacía algo malo, amados hermanos, yo me sentía mal. Me sentía mal, ¿por qué? Porque sabía de que estaba viviendo en pecado. Y sabía de que si cualquier momento yo me moría, entonces iba a estar en esa condenación en el infierno. Amén. Entonces,
debe haber una razón, una motivación, el por qué realmente yo debo de dejar ya esos deseos de la carne, de alejarme de esos deseos de la carne. Y aquí lo está diciendo. ¿Por qué? Ahora pues ninguna condenación. ¿Por qué? Porque, amados hermanos, el vivir en la carne, el vivir en el pecado nos condena. Nos condena. Y en primer lugar, la gente es condenada en el libro de Juan, capítulo Juan 3:16 en adelante. Dios dice ahí en su palabra, el apóstol Juan lo dice, de que, y esta es la condenación, dice, de que Cristo se manifestó al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas y rechazaron la luz. En otras palabras, o sea, la gente, no es Dios quien condena, no es el Señor Jesucristo quien condena, no son los predicadores los que condenan, amados hermanos. El único que se condena aquí es la persona misma cuando rechaza esta salvación. La persona misma en sí se condena cuando rechaza, cuando por ejemplo uno va y le habla, va el evangelista, va una persona y le habla de Cristo para que se arrepienta de su pecado y para que reconozca que el único que puede salvar a esa persona de la condenación es Cristo Jesús, y lo único que tiene que hacer es aceptar al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, y entonces será libre de esta condenación. Pero cuando la persona rechaza esa gracia, rechaza ese regalo, amado hermano, dice que automáticamente ya es condenada. Ya ha sido condenada al rechazar la salvación. Amén. Por eso es que entonces ninguna condenación en primera instancia hay para los que ya le han recibido al Señor Jesucristo. Tú y yo, que nosotros, amados hermanos, ya le hemos recibido, nosotros estamos facultados a no entrar en esa condenación. ¿Y por qué digo facultados, hermanos? Porque el hecho de yo haber aceptado al Señor Jesucristo como mi Señor y Salvador, eso a mí no me garantiza de que en algún momento yo pueda perder mi salvación. Mira lo que dice. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Número uno, los que le han recibido. Y número dos, aquí pone la pauta, porque hay muchos quienes ya le recibieron al Señor Jesucristo. Y aquí el apóstol Pablo, entonces yo sé que ya recibiste al Señor Jesucristo, ahora está bien, no estás facultado, pero puede que sí lo estés. Puede que sí, o sea, seas condenado. ¿Por qué? Y aquí pone la pauta. ¿Quiénes son aquellos? Dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En otras palabras, o sea, los que no son condenados son aquellos quienes siempre están buscando la voluntad del Padre. Son aquellos quienes siempre están buscando la voluntad del Espíritu. Son aquellos quienes están siempre buscando la voluntad de la palabra de Dios. Digo esto, ¿por qué, hermano? Porque esto es preocupante. Uno como pastor, como predicador, pues hay una de las cargas que Dios pone, amado hermano, en un pastor, es por la salvación de las almas. El pastor no está tan preocupado, hermano, que la congregación se llene. El pastor se preocupa de que cada oveja que dentro de este lugar sea salva. Por eso es que la Escritura dice, ¿verdad?, que el buen pastor dice que deja las 99, dice, ¿y dónde está la otra? ¿Dónde está perdida? ¿Dónde está? Me hace falta. Una está preocupada por aquella que no ve. Ha dejado de congregarse, ha dejado, entonces, ¿dónde está? Se preocupa. El buen pastor. Entonces esto es preocupante, hermano, y me preocupa, déjeme decirlo, ¿por qué? Porque aún dentro de la iglesia, aún congregándonos, amados hermanos, entonces, ¿qué es lo que hay? ¿Qué es lo que nosotros podemos ver, o sea, en las personas, en las ovejas? Y es que, amados hermanos, entonces, vemos estas características de que no están andando conforme al Espíritu
conforme a la carne. Por eso dice la Escritura, vamos más adelante, y manifiestas son las obras de la carne. Amado hermano, uno se da cuenta cuando una persona está viviendo en el Espíritu y la otra persona está viviendo de acuerdo a sus deseos carnales. Y a Dios le preocupa eso. Imagínate, si a uno como pastor le preocupa, ¿cuánto más a Dios? El cual dice que no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Arrepentimiento de qué? De esas malas obras, de esas malas actitudes, de esas malas palabras, de esas malas acciones que muchas veces nosotros estamos haciendo día tras día. Porque Dios quiere salvarnos de esa condenación. Y en segunda instancia, amados hermanos, la palabra condenación aquí significa es maldición. Hay quienes dicen que las maldiciones ya no existen. Las maldiciones todavía existen. Que la maldición, o sea, ya no tiene fuerza sobre el creyente. No es Cristo quien da la maldición, es el hombre quien solito busca sus propias maldiciones. Ahí hay una mala interpretación de lo que es, o sea, una mala concepción acerca de lo que es las maldiciones. Las maldiciones existen todavía y el creyente puede estar todavía bajo maldición. Eso es cierto. La palabra condenación aquí significa maldición. En el libro romano nosotros ahí podemos ver. Toda autoridad ha sido puesta y establecida por Dios. De modo dice que el que resiste a autoridad resiste a Dios, y los que resisten a Dios acarrean, dice, condenación. Diga conmigo, condenación. Acarrean maldición. ¿Qué es esa expresión acarrear maldición? ¿Cómo lo definimos, hermano Hernán? Acarrear maldición. Ajá, pero ¿cuál es la acción de eso? ¿Cuál es la acción? ¿Qué es acarrear? Ay, encuentro un hace, ¿verdad? De maldición de allá, me los acarreo yo. O sea, es yo solito. Nadie me manda, nadie me la impone. Solito yo. Por eso dice la Escritura, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Él está diciendo, el que habita, Dios no dice el que va a habitar, el que decide habitar, está bajo esa cobertura de bendición, de prosperidad, de amor, de bondad. El que habita ahí, dice, morará bajo la sombra del Altísimo. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiará. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Pero es el que decide habitar, diga conmigo, decidir. Es el que decide, yo decido habitar en ese abrigo. Si yo me salgo de ese abrigo, me va a venir la peste. Si yo me salgo de ese abrigo, me va a venir la maldición. Si debo de mantenerme bajo ese abrigo, bajo esa bendición que es Cristo. No es Dios quien te impone la maldición. No es el hombre solito, dice, que van y se acarrean. Se salen del abrigo, se salen de esa sombrilla, ¿verdad? Y con su hace de maldición ahí. Y por eso es que muchas veces nuestra vida está como está. Maldición de pobreza, de miseria, de enfermedades, de opresiones, de falta de paz. Pero el que habita, hermano, por eso dice el otro hermano, cuando yo vengo aquí a la iglesia, me siento libre. ¿Por qué? Porque estamos bajo el abrigo. Hay paz. Dios quisiera, amado hermano, que todo el tiempo nosotros estuviéramos buscando esto. Eso es andar conforme al Espíritu.
Pero el problema es que, al contrario, en vez de buscar las cosas del Espíritu, entonces lo que estamos haciendo es buscando o andando tras los deseos carnales. Y vamos a ver más adelantito, o sea, sus consecuencias. Entonces, esta expresión, amado hermano, dice ninguna condenación, la palabra condenación, número uno, o sea, la gente se condena cuando rechaza al Señor Jesucristo. Amén. Y ahora, número dos, tú habiendo recibido al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador, entonces acarreas estos males. Porque hasta uno a veces no quiere decir maldición porque se ofende. Pero son maldiciones, males son maldiciones. Acarrean, hermano, cuando nosotros entonces decidimos andar no conforme al Espíritu, sino conforme a la carne. Hay tres tipos de mente o naturaleza. Número uno, está la naturaleza espiritual o la mente espiritual. Número dos, está la mente carnal o la naturaleza carnal. Y número tres, está la mente mundana. La mente mundana es aquella que no tiene a Cristo en su corazón. Siempre anda pensando en mundanadas. ¿Ah? Y uno le corrige y le dice, no le importa. No tiene a Cristo. ¿Por qué? Porque así es del mundo, ¿verdad? Tú le dices, te metas en mi vida, es mi vida, es mi vida. Yo la vivo como yo quiero. De una forma mundana. La mente espiritual es aquella que siempre está pensando en las cosas del Espíritu. Siempre está pensando, oye, ¿será que podemos reunirnos para orar? ¿Será que podemos reunirnos para leer la palabra? Ay, mira, te estoy llamando, la persona está pasando toda dificultad, te llamo para que estemos orando, ¿verdad? Ese es el espiritual. El carnal dice, ay, mira, te llamo porque para chismearte. Ese es el carnal. En otras palabras, el mundano, o sea, está en el mundo, está frío, pero el carnal está en la iglesia. Y es el cual Jesucristo le llama tibio. Le llama tibio. Está en la iglesia, según él, viviendo una vida espiritual, mas sin embargo, o sea, está inclinado en las cosas de la carne. Entonces, y eso es lo que está dentro de la iglesia, y eso nos preocupa a nosotros, y también a Dios nos preocupa. Por eso el Señor Jesucristo dijo, ojalá ahora eres frío o eres caliente, pero por cuanto eres carnal, o sea, cuando estás carnal no sabes si eres salvo o no salvo, y cuando llegue la hora y la hora de nuestra muerte, amén, resulta que no eres salvo. En otras palabras, o sea, cuando uno está viviendo una vida carnal, entonces, hermano, debemos de preocuparnos. Y es mejor. Veamos qué dice la Escritura, amado hermano. Entonces, amado hermano, ¿qué es andar conforme a la carne? Gálatas 5:19. Vamos ahí, por favor. ¿Qué es andar conforme? Que hermano, usted habla de la carne y todo eso, yo no entiendo. ¿Qué es andar conforme a la carne? Mira lo que dice. Y manifiestas son las obras de la carne,
que son. Entonces este es un creyente que está dentro de la iglesia y está pensando en estas cosas, entonces carnal. Y manifiestas solo sobre la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y la lista sigue. Y dice ahí, ¿no? Y cosas semejantes a estas. Y manifiesta, en otras palabras, está diciendo, no hay excusa. Uno mismo se da cuenta si verdaderamente uno está viviendo en la carne o en el espíritu. Porque las obras de la carne son manifiestas. Los otros pueden verla en uno y uno puede verlas también en otros. Y así de esa forma uno se da cuenta de que si está viviendo o no está viviendo en el espíritu. Porque el que no vive en el espíritu, entonces está viviendo es en la carne. Y ahí dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Esto es, a los que no andan, dice, conforme a la carne. Preguntemos, mira, no, la razón de todos nuestros males es el pecado. Hermano, entonces el cristiano no peca, sí peca. Pero el problema es que hay muchos creyentes quienes practican el pecado. Y ese es vivir conforme en la práctica del pecado. Y la práctica del pecado es una forma repetitiva de estar en el mismo mal, haciendo, buscándolo, en otras palabras. Si yo sé, por ejemplo, de que tal relación a mí me incita a que yo ande en chismes, entonces ¿para qué me junto con ese tipo de relaciones? Si yo sé de que ese tipo de relación lo único que hace es estar pleiteando y quiere meterme en sus pleitos y contiendas, entonces ¿para qué yo voy y me meto con ese tipo de personas? Entonces, eso es práctica del pecado. La práctica del pecado es yo buscar el pecado. Nosotros como creyentes, amados hermanos, no practicamos, fallamos. También tenemos debilidades, pero no andamos buscando el pecado, andamos nosotros. Me gusta en tu pleito, pum, me choco con el pecado. Caí, sucumbí. Pero no estoy buscando el pecado. Estamos acá, hermanos. Amén. Entonces, ahí vemos la lista, amados hermanos. En 1 Corintios, dice ahí, capítulo 3, del 1 al 3. Primera de Corintios. ¿Por qué digo, hermano, por qué decimos entonces que el cristiano, el cristiano puede ser creyente, pero puede estar viviendo una vida carnal? Ahí mismo lo dice, 1 Corintios 3, del 1 al 3. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a qué, como espirituales,
En otras palabras, presumimos de espiritualidad, ¿verdad? Levantamos nuestras manos, cantamos, danzamos, profetizamos, hablamos en lengua, porque eso es lo que había en la iglesia de Corintio. En la iglesia de Corintio ellos presumían de espiritualidad, tanto que todos hablaban en lengua. Por eso fue que Pablo vino y puso orden. Porque ellos hablando en lengua y profetizando, pero estaban viviendo una vida carnal. Entonces, de manera que yo, hermano, no pude hablarlo, dice, como espirituales, sino como ¿a qué? Como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eres capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois ¿qué? Carnales. Pues habiendo entre vosotros ¿qué? Celos, contiendas, disensiones. ¿No sois carnales? La pregunta aquí, ¿yo soy carnal? La palabra nos refleja si soy o estoy viviendo una vida carnal. Amén. Pero la advertencia aquí es lo importante. Está bien, hay mucho carnal y todo, pero ¿cuál es el fin de los carnales? ¿Y qué es andar conforme al Espíritu? Entonces, ¿por qué? Viviendo en el Espíritu. ¿Qué es andar conforme al Espíritu? El verso 23, capítulo 5. Mira lo que dice. Capítulo 22, perdón. Entonces vimos las obras de la carne, ahora vemos las obras del Espíritu. Y dice, mas el fruto del Espíritu, dice, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ninguna ley que se vaya en contra tuya. Amén. Entonces ahí nos damos cuenta, amados hermanos, nos damos cuenta si verdaderamente nosotros estamos viviendo conforme a la carne o viviendo conforme al Espíritu. Y aquí el propósito de Dios no es acusarte, sino es apuntar dónde está el asunto, ¿verdad? Para que nos demos cuenta nosotros y rectifiquemos. Porque ahí dice la Escritura. Porque si no, hay una condenación de por medio. Es la razón por la cual padecemos de pobreza, de miseria, de enfermedades, de pleitos y todas esas cosas. ¿Es por qué? Porque tal vez estamos andando conforme a la carne y hay una condenación. Pero si yo no quiero aquello, entonces debo vivir conforme al Espíritu. ¿Por qué? Ahí mismo lo va a decir y ahí vamos concluyendo, hermano. Vamos concluyendo. Ahí mismo a Romano, mira lo que dice. ¿Por qué dice? Porque el versículo 2 del capítulo 8 de Romanos dice, porque la ley del Espíritu de vida, oigan bien, amado hermano, la ley del Espíritu Santo es de vida, que es la palabra de Dios. En Cristo Jesús dice, me libra de la ley del pecado y de la muerte. O sea, hay beneficio de uno vivir en el Espíritu. Y es que el vivir en el Espíritu a mí me va a librar del pecado. Diga conmigo, me va a librar del pecado. Me va a librar del pecado. Alguien dijo por ahí, hermanos, dijo, el pecado es lo que aqueja a la humanidad. El pecado, hermanos, es lo que nos trae dolor, sufrimiento, pobreza, enfermedad. Entonces queremos librarnos nosotros de eso. Dejemos las cosas de la carne
y vivamos por la ley del Espíritu. ¿Hello? Versículo 6. Porque el ocuparse de la carne es ¿qué? Muerte. Porque el ocuparse de la carne es ¿qué? Muerte. Es muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es ¿qué? Vida y paz. Es vida y paz. ¿Cómo yo puedo vivir en el Espíritu? Vivir en el Espíritu es buscar las cosas espirituales. Si hay una reunión en mi iglesia, ya sea de oración o ya sea de adoración, el primero debería ser yo, si es que verdaderamente quiero vivir en esa paz y en esa vida del Espíritu. Y dejar el Espíritu, de muerte. Por eso decía al principio, lo que decía nuestro hermano Hernán, es cierto, que más se viene aquí adentro de la iglesia, hay un gozo, hay una paz. ¿Por qué? Porque eso es vivir conforme al Espíritu. Vivir conforme al Espíritu, hermano, dice, no se embriaguéis con vino, dice, en lo cual hay discusión, más bien sed llenos del Espíritu Santo, con salmos, cantando en vuestros corazones, con himnos, animándonos, dice, los unos a los otros. Busquemos las cosas espirituales, hermanos. Queremos ser libres nosotros, dejemos esa vieja naturaleza, que lo que hace a nosotros es condenarnos a una vida de sufrimiento, una vida de enfermedad, a una vida de pobreza, de miseria, y vivamos por la palabra, por el Espíritu. Ayer hablaba con mi mamá y mamá me dice, hijo, una vez más me doy cuenta de que veraz es la palabra de Dios, de que todo lo que dice la palabra se cumple. Así me lo dijo en palabras textuales. Yo le digo, madrecita, eso no se lo reveló carne ni sangre. Por eso le dije que nosotros debemos de vivir es conforme a la palabra, conforme a lo que dice la Biblia, la palabra, no conforme a lo que yo pienso, no conforme a lo que, sino lo que dice la palabra. Eso es lo que debo de hacer, porque lo único que se va a cumplir siempre es la palabra de Dios. Y ella lo decía, ¿por qué? Porque la palabra del Señor, sabemos, dice que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Hablando acerca de Darwin, que él, verdad, o sea, estaba por venirse acá a los Estados Unidos, y que por el examen del COVID, entonces, y Darwin renegó y todo eso, porque él pensó más en el dinero, verdad, que otra cosa, pero sin darse cuenta de que Dios lo había permitido. ¿Por qué? Porque ya Dios se lo iba a llevar a mi papá. Y él, al venirse acá, tal vez no iba a poder volver a ver a su padre. Estamos acá, hermanos. Amén. Y iba a ser un dolor bien grande para él. Entonces Dios permitió en su misericordia y en su bondad esa, pero no lo entendió. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. De ahí se agarró mi madre para decir esta verdad. Amén. Andemos, hermano, andemos en el Espíritu y por el Espíritu. Andar en el Espíritu, número uno, y con esto concluyo. Andar en el Espíritu, hermano, es buscar las cosas espirituales. Congregarme, ir a un concierto cristiano, todo lo que me estimule a mí a vivir una vida espiritual, entonces eso es vivir en el Espíritu. Leer, meditar la palabra. Y vivir, hermano, por el Espíritu es yo ser guiado por su palabra. Vivir por el Espíritu es hacer lo que la palabra de Dios me dice. ¿Amén? Una cosa es vivir en el Espíritu y otra cosa es vivir por el Espíritu.
Gloria al Señor. Dios te bendiga, amado hermano. Voy a pedirte que te pongas de pie. Vamos a cantar este canto.